Hola, con este vídeo os voy a explicar algunos de los temas que entran al examen teórico de la primera evaluación. Recordad que al examen teórico, al examen tipo test, entran los temas 2, 3, 5 y 6 del cuaderno de clase. Y con esta presentación veremos algunos de esos temas. Fundamentalmente vamos a ver los temas relacionados con los métodos de entrenamiento de la capacidad física. En primer lugar, vemos la resistencia. Recordamos que tenemos dos tipos de resistencia. La resistencia aeróbica, que son actividades donde hay una presencia de oxígeno, se suelen realizar entre un 50 y un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Y luego tenemos la resistencia anaeróbica, que son aquellos esfuerzos que hacemos donde no hay presencia de oxígeno, de corta duración. Suelen estar entre el 85 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Recordad que hay una zona de cambio, que es la que se produce entre el cambio del trabajo aeróbico al trabajo anaeróbico, que se sitúa entre el 70 y el 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. También recordamos que para obtener la frecuencia cardíaca máxima, tenemos la fórmula para los chicos, es restarle 220 menos la edad, y en las chicas sería 226 menos la edad. En cuanto a los sistemas que tenemos para mejorar la resistencia, fundamentalmente tenemos dos, los sistemas continuos y los sistemas fraccionados. Los sistemas continuos son aquellos en los que realizamos actividad de forma continuada, sin que existan pausas. Y los sistemas fraccionados son aquellos en los que sí que hay esas pausas y se producen intervalos o por repeticiones. Los métodos que tenemos para mejorar la resistencia a estos dos sistemas serían, para el sistema continuo tenemos los métodos de carrera continua y del fartlek, que hemos trabajado en clase. Y para el sistema fraccionado tenemos los métodos del interval training, que también lo haremos en clase, cuestas y series. También hay que recordar una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de trabajar la resistencia. Nos recomiendan siempre que cuando empecemos a trabajar la resistencia, esta capacidad, debemos de empezar trabajando la resistencia aeróbica como trabajo de base, para que se produzca posteriormente una adaptación de nuestro organismo y poder trabajar con esfuerzos de mayor duración y de mayor intensidad. Por lo tanto, la resistencia anaeróbica será el segundo elemento que trabajemos en la resistencia. También nos recomiendan que tenemos que trabajar mínimo entre 6 y 8 semanas para que se produzcan adaptaciones en nuestro organismo y debemos de trabajar mínimo 10 minutos cada día. En cuanto a la fuerza, también recordamos que tenemos tres tipos de fuerza: la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza de resistencia. Los sistemas para trabajar la fuerza fundamentalmente son dos: los métodos continuos y los métodos fraccionados. Para trabajar fuerza máxima y fuerza explosiva utilizamos fundamentalmente el sistema fraccionado, que consiste en hacer número de repeticiones, una serie de ejercicios durante un tiempo determinado, a una intensidad determinada. La fuerza máxima sería una intensidad entre el 90 y el 100% de la repetición máxima, y la fuerza explosiva sería perfectamente con el peso del propio sujeto o con pesos ligeros. Y como digo, se harán una serie de repeticiones a un número de ejercicios, unas series y un descanso entre ejercicios y entre series. Para trabajar la fuerza resistencia tenemos dos sistemas: los sistemas continuos, que consisten en realizar ejercicios de forma continuada durante un tiempo determinado, como los vídeos que hemos visto de trabajo de cardio, y los sistemas fraccionados, que consisten en hacer una serie de repeticiones de unos ejercicios con un peso bajo, entre el 20 y el 50% de la frecuencia cardíaca, del peso máximo, perdón. Los métodos que tenemos para desarrollar estos dos sistemas pues son las autocargas, que es trabajar con el propio peso, multisaltos también con el propio peso, multilanzamientos con balón medicinal, sobrecarga con peso externo, isometría y la pliometría. También hay que tener en cuenta, cuando hablamos del entrenamiento de fuerza, los tipos de contracción que existen. Cuando hablamos de contracción muscular, tenemos dos tipos de contracción: la contracción isotónica, que es aquella donde se produce una modificación de la longitud del músculo, por tanto hay movimiento; y la contracción isométrica, que es cuando no se modifica la longitud del músculo y por tanto no hay movimiento. La contracción isotónica, podríamos poner un ejemplo de hacer flexiones de brazos. Cuando trabajamos las flexiones de brazos podemos dividir la contracción isotónica en dos tipos: concéntrica y excéntrica. Concéntrica, cuando la contracción provoca un acortamiento del músculo, por ejemplo, al hacer una sentadilla.
cuando el cuádriceps actúa en fase de ascenso, y la extensión de la pierna. Siempre la contracción concéntrica serán aquellas que vayan en contra de la gravedad. Y la contracción excéntrica es la que se hace a favor de la gravedad, es cuando la contracción provoca un alargamiento del músculo. Por ejemplo, en el mismo caso del ejercicio anterior de la sentadilla, es cuando el cuádriceps actúa en la fase de descenso, cuando frena el movimiento. Y la contracción isométrica hemos dicho que es aquella en la que no se produce una modificación de la longitud del músculo, no hay movimiento. Por ejemplo, cuando estaríamos empujando una pared. No hay movimiento porque la pared no soy capaz de moverla, pero mi músculo está produciendo una contracción de tipo isométrica. Los métodos de entrenamiento de la fuerza, pues en cuanto a las concepciones que tengo que tener presentes, es que primero tengo que trabajar la fuerza de resistencia como base de un trabajo posterior de fuerza, tanto explosiva como máxima. Es una capacidad que vamos a ver mejoras en corto tiempo. En cuanto estemos trabajando 3 o 4 semanas en la fuerza, veremos cómo aumenta esta capacidad. Cualquier sistema de entrenamiento va a ser válido, excepto el continuo. El continuo solamente será válido para trabajar la fuerza-resistencia. Fundamentalmente trabajamos en circuitos, a través de ejercicios con pesas, halteras o ejercicios en máquinas. También podemos trabajar la fuerza con nuestro propio peso a través de multisaltos o multilanzamientos con balón medicinal. Es importante tener en cuenta cuando vamos a planificar sesiones de fuerza los tiempos de recuperación. ¿Cuánto tiempo necesita mi organismo en función del tipo de fuerza trabajada para poder trabajar otra sesión? Cuando trabajamos fuerza explosiva, el cuerpo es capaz de recuperarse en 24 horas. Al día siguiente podría trabajar otra vez fuerza explosiva. Cuando trabajo fuerza resistencia, deben de pasar 2 días. Entonces, cuando estamos trabajando la fuerza de resistencia a través de un circuito, pues hasta que no pasan 2 días no podría volver a trabajar dicha fuerza. Y la fuerza máxima, 72 horas. ¿De acuerdo? Son esfuerzos más intensos y por tanto necesitan más tiempo de recuperación. En cuanto a la capacidad de la velocidad, digamos que tenemos la capacidad de velocidad, los tipos que hay son de desplazamiento, velocidad de desplazamiento cuando hacemos una carrera continua, la velocidad de reacción cuando respondemos ante un estímulo y la velocidad gestual, que es cuando actuamos ante un movimiento de nuestras extremidades. El sistema que tenemos para mejorar la velocidad es fundamentalmente el sistema de repeticiones. Suelen ser ejercicios de intensidad máxima, de duración entre 10 segundos como máximo. Si hablamos de distancia entre 30 y 80 metros en distancia, solemos hacer entre 3 y 4 repeticiones, hacemos 3 o 4 series y solemos recuperar 3 minutos entre ejercicios y 4 o 5 entre cada una de las series. Para trabajar la velocidad de desplazamiento, los métodos que tenemos serían, pues, desplazar, mejoramos la fuerza para mejorar nuestra capacidad de desplazamiento y también a través de la mejora de la coordinación de movimientos. Para la velocidad de reacción, pues trabajamos con el método de acciones repetidas, con variación del estímulo, pues estímulo sonoro, estímulo visual y el método sensorial también. Y para la velocidad gestual, pues repeticiones del gesto continuado y disminución o aumento de peso del objeto que vamos a mover. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de entrenamiento de velocidad son las siguientes. Primero tenemos que tener en cuenta que es una capacidad muy específica de cada deporte y por tanto los ejercicios serán específicos según el deporte que estemos trabajando. Es muy importante hacer un buen calentamiento antes de comenzar a trabajar la velocidad. Es una cualidad muy exigente y que nos puede provocar diferentes lesiones si no hemos calentado bien. No parar durante las recuperaciones a fin de mantener la temperatura muscular. Siempre se recomienda que los descansos sean activos, sean descansos en movimiento. Las primeras adaptaciones aparecen al cabo de 2 semanas. Cuando empezamos a trabajar velocidad, a las 2 semanas ya vemos cómo aparecen nuestras primeras mejoras. Es una capacidad que va a progresar conjunto con la fuerza. Cuanto más fuerza tengamos, más capacidad de velocidad tendré y por tanto son 2 capacidades que están relacionadas entre sí. Es una capacidad que suele tardar 24 horas en recuperarse. Tardamos un día en recuperar el trabajo de velocidad y podemos trabajarlo al día siguiente. En cuanto al entrenamiento de la flexibilidad, tenemos que tener en cuenta que es una capacidad que nos va a permitir la prevención de lesiones de nuestro organismo.
Hay que intentar no llevar nunca al límite la capacidad articular o muscular estando en frío, puesto que puede provocar lesiones. Hay que dar mucho cuidado con los sistemas dinámicos, sobre todo con los rebotes, porque pueden producir lesiones en nuestro organismo. Es una cualidad involutiva, al contrario de las otras tres, es una cualidad que empeora con el tiempo, con la edad, si no la trabajamos. Por tanto, las personas de menos edad tienen más flexibilidad que las personas más adultas. Es una cualidad que siempre debemos de incluir en el calentamiento y al final de la sesión, para trabajarlo en todas las sesiones. Digamos que tenemos básicamente dos sistemas de mejora de la flexibilidad. Los sistemas dinámicos, que como digo, consisten en hacer un recorrido articular. Hay que evitar hacer los rebotes y solemos hacer movimiento articular durante 30 segundos de cada una de las articulaciones. También podemos hacer lanzamientos de las propias extremidades. Y luego tenemos los sistemas para trabajar la flexibilidad estática. Tenemos el sistema estático activo, que consiste en hacer 15 segundos de un estiramiento fácil y seguidamente 15 segundos de un estiramiento evolucionado, más complejo del mismo músculo. Luego tenemos el sistema estático pasivo, en el que consiste en realizar 30 segundos de estático pasivo de la acción de la gravedad, a través de la gravedad del músculo que queremos estirar. Luego hacemos 20 segundos estático pasivo forzado, durante 20 segundos. Y luego tenemos el PNF, que consiste en hacer 10 segundos pasivo forzado, luego durante 10 segundos hacemos relajación del músculo que hemos estirado, para luego hacer durante 10-15 segundos pasivo forzado con la ayuda de un compañero. Aquí veríamos la imagen del trabajo del PNF, como hacemos entrenamiento pasivo forzado con la ayuda de un compañero. Hacemos luego tensión muscular, un trabajo isométrico haciendo fuerza hacia el compañero. Relajaríamos el músculo y volveríamos a hacer el estiramiento pasivo forzado, aumentando la capacidad de estiramiento. A continuación vamos a ver también los principios del entrenamiento que tenemos que tener presentes a la hora de hacer nuestro trabajo de planificación. Los principios de entrenamiento, digamos que son pautas a seguir para que los sistemas y aparatos de nuestro organismo se adapten al ejercicio físico y, por tanto, sostengan la mejora de nuestra condición física. Son imprescindibles para seguir de forma coherente un programa de entrenamiento. Son principios que tengo que tener siempre presentes a la hora de hacer una planificación. Pero no son leyes exactas. Sí que hay que cumplirlas, pero no son leyes exactas. Tenemos el primer principio, el de adaptación. Quiere decir que cuando hago ejercicio, hay un periodo de adaptación en el que mi organismo, después de hacer el ejercicio, pasa a una fase de desgaste en la cual estamos recuperando el ejercicio que hemos hecho, y cuando pasa unos días, en función de cada cualidad física, veremos cómo nuestro organismo es capaz de recuperarse, se produce una sobrecompensación y, por tanto, estoy adaptado a hacer el mismo ejercicio de mejor forma en la siguiente sesión. Es la capacidad del organismo de adaptarse al ejercicio físico. El segundo principio es el principio de la unidad funcional, el que nos dice que el individuo que realiza el entrenamiento debe ser considerado como un todo, como una unidad psicobiológica. Y también, además, a nivel físico, debemos de trabajar todas las partes del cuerpo. Unidad funcional, debemos de trabajar toda la parte del cuerpo. No como ocurre muchas veces cuando uno va al gimnasio, que solamente trabaja la parte del tronco o la parte de las piernas. Debemos de trabajar el cuerpo en su totalidad. Principio de multilateralidad. Hace referencia a una preparación general y polifacética, que después dará paso a un entrenamiento más especializado. Debemos de utilizar diferentes y variados métodos de entrenamiento, así como diferentes actividades deportivas para mejorar nuestra capacidad. El principio de progresión es un principio que dice que el organismo es capaz de soportar progresivamente cada vez esfuerzos mayores. Conforme vamos trabajando en el entrenamiento, nuestro organismo es capaz de trabajar mayores esfuerzos. Y se encadena con el sobrecompensación, que es una capacidad que nos permite, pues como digo, adaptarnos a esfuerzos mayores. El volumen es la cantidad de entrenamiento, se puede medir en tiempo, en el peso o en distancia. Y la intensidad es la calidad del ejercicio que hacemos. Y normalmente se suele medir en porcentaje con respecto a un nivel máximo.
Y la carga es el volumen por la intensidad. Para medir la carga que tiene un ejercicio, es volumen por intensidad. Tenemos el principio de continuidad. Es el principio que nos dice que para aprovechar los efectos del entrenamiento es necesario que se sucedan en el tiempo, que tengan una determinada frecuencia. Si estamos trabajando y no hay una continuidad en el tiempo, pues la cualidad física que estemos trabajando al final no mejorará. Por tanto, necesitamos de un tiempo mínimo para trabajar cada una de las cualidades. Si entrenamos con demasiados días de descanso, vamos a perder el efecto de la sobrecompensación. Y si tampoco recuperamos suficiente, pues también perderemos la capacidad de adaptarnos. También tenemos el principio de sobrecarga. Hace referencia a una ampliación de estímulos y ejercicios tal que puedan producir mejoras en el organismo. Si la cantidad e intensidad del esfuerzo son muy bajos, no se van a conseguir mejoras. De tal forma que el principio de sobrecarga me va a determinar que en cada sesión tenga que aumentar las cargas de trabajo. Si siempre trabajamos con la misma carga de trabajo, no se van a producir mejoras. Si siempre corro la misma cantidad de tiempo o siempre hago método continuo, pues llegará un tiempo que no mejore. Por tanto, tengo que cambiar o bien el tiempo o bien la intensidad de la carrera. Y luego tenemos el principio de individualización, que hace referencia a que el entrenamiento debe estar adaptado a las características propias y específicas de cada persona. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de vosotros sois diferentes y, por tanto, no nos vale muchas veces un entrenamiento de uno para otro. Tenemos también que tener presente el principio de alternancia, que nos dice que es necesario alternar las cargas de trabajo. Trabajar diferentes capacidades requeridas en la especialidad en diferentes días, no trabajar siempre en la misma capacidad. Y los periodos de recuperación van a variar, como hemos dicho, en función de la cualidad que trabajemos. Aquí vemos esos periodos de recuperación que tengo que tener presentes para poder trabajar cada una de las capacidades en función del tiempo de recuperación. Velocidad y fuerza explosiva, hemos dicho que tardamos un día en recuperarnos. Podemos trabajar de un día para otro. La resistencia aeróbica y la fuerza de resistencia entre 48 y 72 horas. La resistencia aeróbica son esfuerzos de mayor intensidad y, por tanto, necesitan 72 horas para poder recuperarnos de esos esfuerzos. Y la flexibilidad, con que pasen 7 a 10 horas, ya estaríamos capacitados para volver a trabajar la flexibilidad. Son periodos que tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar cada una de las capacidades físicas. Hasta aquí sería la presentación, como he dicho, de algunos de los temas que entran para el examen teórico tipo test, que son tema 2, 3, 5 y 6, y en este vídeo hemos visto algunos de ellos. El resto de temas los tenéis en el cuaderno de clase. Un saludo.